Pues sí, lo de la mano, yo creo que aquí nos frena un poquito y eso me da mucha rabia. Es algo propio, porque dices, bueno, pues está en mí el cambiarlo, el mostrarme en todas partes, en todas las situaciones igual, debería de ser así. Que no veo tantas relaciones homosexuales visiblemente en la calle, ¿sabes? De que se vayan de la mano, que se abracen, una caricia, ya no es un beso, algo más fuerte o intenso, pero yo no veo tantas en comparación con la gente heterosexual. Y que sé que te sientes observado, entonces te cortas un poco. En Madrid, Barcelona, Londres, se nota que hay mucha más normalización, ya no porque haya más gays, sino que está más público. En Donosti, justo ahora tiene una pareja y en Donosti van cogidos de la mano, se besan y ha dicho que pues, alguna mirada, alguna noche que uno que pasaba con la moto le llama maricones. Y dices, pero siempre hay alguno. Pero que fue a Tolosa, que es de Tolosa, y ahí ya, pero todos, que iba la mirada a la mano. Y no a malas, pero es en plan, uy, llama la atención, no es normal. A la gente les llama mucho la atención que se den muestras de cariño en la calle, da igual la hora, la noche, durante el día. Igual no está 100% normalizado, puede ser. Como eres gay, o van a herir, ¿no? Es como de curiosidad realmente. Se le nota en la cara que le da un poco de asco, no sé. Antes me solía molestar bastante. Ahora ya me la suda, ya que me acostumbré y todo. Una noche por ahí me saludó y su amigo, yo le escuché decir, ¿por qué hablas con ese si es marica? Yo dije, oye. Seguimos estando como contra una barrera, ¿no? Es decir, cada vez el espacio es más ancho, pero sabes que está cercado, ¿no? Es decir, tú puedes vivir con naturalidad, pero siempre te puedes encontrar con alguna situación. Entonces existe esa ausencia de seguridad. Tú quieres huir, y eso le pasa a muchos gays en el mundo, y más en otros países. Y el tema es, yo sentí la necesidad de irme a Madrid o a cualquier otra ciudad en la que yo supiera que podría ser más libre. Y es mucho más fácil estar en casa, en el armario, y hacer la crítica de lo que está en la calle. Y ayudar no solo a la ciudadanía, porque muchas veces la ciudadanía es homófoba, porque no conoce a una persona homosexual. Mi abuela, bueno, yo con ella no lo hablé, soy gay ni nada, pero lo habló mi madre. Y mi abuela como, bueno, ¿qué problema hay? Hombre, siempre es un tema que no se habla de ello. No decimos, es mi novio. Yo nunca he dicho, es mi novio. Es como que se ha asumido ya. Pero el hablarlo libremente ya es otro tema. Que tampoco creo que hubiera ningún problema, pero creo que igual ellos se sentirían más incómodos que yo hablándolo. Que eso ya me ha pasado varias veces. Yo nunca digo, soy gay. Que por tema de trabajo a la gente gay le limita mucho, en plan, joder, pues si voy con mi pareja de la mano por la calle, igual se entera alguien del trabajo que en ese ámbito yo no estoy tan del todo fuera del armario. Depende del ámbito, del todo, pues no me siento del todo fuerte como para dar el paso, pero ya no por los demás, sino por uno mismo. No es que esté aceptado, es como que, mira, qué bien, te ayudaremos, Y veo que a nivel de calle, pues bueno, sigue habiendo mucho desconocimiento en ese sentido. La frase esa que odio yo siempre, tengo un montón de amigos gays. La gente gay se esconde más detrás de las apps, de los encuentros por Grindr, por Wappo, o sea, aplicaciones virtuales. Es como que se escudan ahí un poco, es como que se sienten más seguros ahí. Nosotros con personas homosexuales, parece que no hemos tenido héroes para nos orientar, no nos han dado los espacios propicios para hablar de nuestra historia, pero creo que tenemos que construir nuestro propio discurso. Nosotros no somos iguales a las personas heterosexuales, y luego yo no tengo que casarme contigo para que las personas en la calle me respeten. Las personas en la calle, en cualquier sitio, me tienen que respetar porque yo soy una persona. Yo soy Julen y punto. O sea, no cambio porque sea gay. Yo creo que igual parte culpa es de ellos, de la gente que escotilla o juzga, o hay mucho de cara a la galería, pero también de nosotros mismos. Igual no somos suficientemente valientes para luchar contra ello. Y también creo que cualquier persona que se sienta atacada debe responder, precisamente porque a pasos pequeños es cuando se consigue un poco comenzar un camino. Si yo soy así, tengo que ser así, pese a las condiciones adversas o circunstancias un poco delicadas que pueda tener en mi entorno. Está en nosotros el cambio. Yo siempre lo comento con mi chico, digo, es que si nosotros no lo normalizamos, pues no lo van a ver normal.